Ya la semana pasada hablamos acerca de ¿qué? ¿Recordáis? ¿De qué género literario bíblico hablamos? De la narrativa histórica. Esa es la que vimos la semana pasada. ¿Recordáis? Vimos una introducción hace 2 semanas, después nos centramos en la narrativa histórica, vimos algunos consejos, algunos principios de interpretación bíblica de este género concreto, y hoy nos vamos a dedicar de una manera más especial a la profecía. Esto lo vamos a dividir en 2 bloques. Hoy vamos a hablar de líneas generales y la semana que viene hablaremos de los diferentes subgéneros que existen dentro de la profecía bíblica. ¿De acuerdo? Muy bien. Para mucha gente la palabra profecía le trae a la mente la imagen de un heraldo de destrucción con los ojos bien abiertos, alguien que camina por las calles con un cartel que dice: arrepentíos, el mundo se acabará mañana. Eso haría muchas películas. Y personas, ¿no?, que van con esos cartelones, deambulando por las grandes ciudades, anunciando que o las personas se arrepienten o pronto van a perecer porque el fin del mundo se acerca. Sin embargo, hemos de apartar nuestros sesgos, de nuestros prejuicios, y a volvernos a las Escrituras para tener un verdadero entendimiento de lo que significa la profecía. De hecho, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿qué es la profecía bíblica y qué principios nos pueden ayudar a entenderla? En esta cuestión presentaremos en primer lugar una breve investigación sobre la profecía y luego ofreceremos unas líneas generales que nos van a ser de ayuda a la hora de interpretar la mayor parte de la profecía bíblica. En el siguiente punto, la semana que viene, debatiremos una subsección, un subgrupo de la profecía conocida como tipología, que es lo que se conoce como los tipos o los antitipos. En el Antiguo Testamento hay personajes, hay símbolos que después en el Nuevo Testamento son considerados como relacionados con la propia figura del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? En uno de los casos puede ser, por ejemplo, el de José, ¿no?, como tipo del Señor Jesucristo, en el sentido de que pues sufrió una serie de avatares, fue entregado por sus hermanos, etcétera, etcétera, y así ya lo iremos viendo de una manera mucho más particular. Pero no podemos hablar del género de la profecía si en primer lugar no definimos lo que es un profeta y lo que es la profecía en sí misma. La palabra profeta y la palabra profecía tienen un rango de significado dentro de la Biblia. A un nivel más fundamental, más básico, ¿qué es un profeta? Pues un profeta es alguien que es enviado por Dios con una profecía, que no es ni más ni menos que un mensaje de parte de Dios. Mientras continuamos explicando estos términos anteriores, inevitablemente nos vamos a mover atrás y adelante debatiendo entre el agente, que es el profeta, y el mensaje divino, que es la profecía. El uso del Antiguo Testamento del término profeta exhibe un rango de significado particular. Por ejemplo, en Números capítulo 11, versículo 29, Moisés dice lo siguiente: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Pero no es el caso, ¿verdad? No es el caso. El autor de Hebreos describe a todos los divinos pregoneros y autores inspirados previos a la era del Antiguo Pacto como profetas. Parece que escuelas o comunidades de profetas existían ya en el Antiguo Testamento. Tenemos algunos textos que así lo atestiguan, como en Primera de Reyes 18:4, versículo también 19, Primera de Reyes 20:35, Segunda de Reyes capítulo 2, 3 al 7, y así a lo largo de este libro de Segunda de Reyes, ¿no? Habían escuelas de profetas y estos grupos eran conocidos por su adoración itinerante acompañada de música, por su conducta excéntrica, por su proclamación sin miedo de la verdad al desobediente Israel y la habilidad o capacidad dada por Dios de predecir el futuro, de explicar o de interpretar los sueños o de tener información oculta a su disposición. Estos eran los profetas del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo?
Los profetas denunciaron a Israel, lo vemos, ¿no?, en toda esa amplia gama de profetas, tanto mayores como menores, que aparecen en el Antiguo Testamento, denunciando a Israel, denunciando también a las naciones aledañas por su desobediencia hacia Dios. No son condenas, ¿no? El día del Señor ha de venir y castigará a Moab, y castigará a Amalek, y castigará a Egipto, etcétera, etcétera, y por supuesto al propio Israel, por cuanto incurría continuamente en el pecado de la rebeldía, de la idolatría, del adulterio espiritual. El juicio es llevado como una amenaza, las bendiciones son prometidas en estos mensajes proféticos y a veces profecías específicas relacionadas con batallas como en Daniel 11, o con gobernantes como en Isaías 45:1, o con el Mesías que tenía que venir en Miqueas 5 del 2 al 3, describían eventos, acontecimientos con docenas o incluso cientos de años de antelación, y por eso ahí tenemos la palabra profecía. En la era del Nuevo Pacto, ya en el Nuevo Testamento, inaugurado por Jesús, todo el pueblo de Dios, y esto es muy interesante, es considerado profeta en cierto sentido. Es muy interesante, ¿por qué? Porque todos tienen la palabra de Dios en sus corazones. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y aceptan por fe su señorío, tienen algo de profeta, por cuanto la revelación de Dios es parte de quienes son. Están dentro de su corazón y son capaces de poder compartir esa palabra de Dios al mundo. Pero incluso en esta era de cumplimiento, que es ya el nuevo pacto, todavía permanece un don único de profecía que solamente es dado a unos cuantos del pueblo de Dios, que es el don concreto de profecía, ¿vale? A título general, todos podemos llegar a ser, en cierta manera, profetas, pero solo unos cuantos escogidos por Dios, a los cuales el Espíritu Santo les concede ser profetas, son para edificación de la Iglesia. Esta profecía aparentemente incluye tanto predicciones de eventos por llegar como exhortaciones atemporales que demuestran una perspicacia más allá de lo natural, ¿no? De que son capaces de ver cosas que en general el resto de hermanos, el resto de miembros de la Iglesia no son capaces de ver. Tenemos textos que también así lo fundamentan, como 1 de Corintios capítulo 14, versículos del 25 al 30, Hechos 2:30, Hechos 11 del 27 al 28. Ahí encontramos a hermanos que de manera muy especial tienen este don de profecía, y tanto hombres como mujeres son descritos como teniendo el don espiritual de la profecía. También encontramos esto en Lucas 2:36, Hechos 2:17, 11:27 al 28, 21:9. La profecía es de alguna manera la proclamación inspirada por el Espíritu Santo. Esto es la profecía. Es decir, el Espíritu Santo habla a la persona para que esta persona comparta el mensaje con el resto de las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, los autores del Antiguo Testamento, ¿cómo describen al Espíritu Santo? Pues lo describen, pues de alguna manera, descendiendo, lo leemos en algunas partes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Descendió sobre él el Espíritu Santo, partiendo de las personas como si su actividad profética ha sido habilitada o cesada, como por ejemplo el caso de Saúl, cuando dice que el Espíritu Santo se retiró de él en el momento en el que fue desobediente al profeta Samuel, ¿recordáis? Cuando Samuel le dijo, tienes que hacer esto, y él hizo todo lo contrario. Pues entonces dice que se le retiró el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, por contraste, enfatiza la eterna posesión del Espíritu de los creyentes del Nuevo Pacto, es decir, el Espíritu Santo no se marcha. Una vez viene el Espíritu Santo sobre la persona, habita, mora en ella. Otra cosa es que la contristemos, que no queramos hacerle caso, pero el Espíritu Santo sigue estando ahí. Es algo que nadie nos puede arrebatar. Somos sellados, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero incluso en la era del Nuevo Pacto, los creyentes pueden, dependiendo de su respuesta a Dios, ser llenos con el Espíritu Santo, como nos dice Hechos 4:31 o Efesios 5:18, o entristecerlo, como nos asegura Efesios capítulo 4, versículo 30.
Un pasaje paradigmático de la profecía en la Biblia es Deuteronomio 18, del 15 al 22, que vamos a leer. Fijaos lo que dice sobre el tema de la profecía. Es muy interesante y yo creo que se aplica también incluso en la actualidad, en aquellos que dicen ser profetas, o que dicen que reciben algún tipo de revelación no especial de parte de Dios. Dice así: un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, al decir: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: bien está esto que han dicho. Un profeta como tú los levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón: ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Es una pregunta que nos podemos llegar a hacer, ¿verdad? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple, ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Fijaos la seriedad. La seriedad de aquellos que dicen: es que el Señor me ha dicho, o he recibido una revelación del Señor en cuanto a esto o aquello, en que se va a acabar el mundo el 23 de enero del 2024. Y luego pasa y no pasa nada. Y seguimos adelante, el mundo sigue adelante y decimos: bueno, aquí, pues el Señor, en el Antiguo Testamento esto era algo bastante grave, ya lo hemos leído. Aquel profeta que profetizare algo que yo no le he dicho que tenga que decir, directamente morirá. Hoy día, pues no se cae nadie muerto, ¿no? por decir este tipo de cosas, pero sin duda alguna lo que también hemos leído es que si vemos que de lo profetizado nada se cumple, pues la verdad es que no podemos tener temor de esa profecía. Aunque este pasaje describe una sucesión de profetas tras Moisés, esto también debe ser entendido para referirse al climático profeta de profetas, que no es ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Él es el profeta de profetas, el cual como único Hijo de Dios habló las mismísimas palabras de Dios. Es significativo que en este pasaje que hemos leído de Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 22, Moisés también visualice la continua aparición de falsos profetas que buscan volver a Israel hacia otros dioses o declarar falsas profecías en el nombre del verdadero Dios. Y las cosas no han cambiado mucho, porque hay por ahí cada uno que es mejor ni escucharlo, porque profetizan cosas que son auténticas locuras y cosas que no están en absoluto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y lo hacen pues un poquito por, no sé, búsqueda de notoriedad o de alguna manera tener un cierto control o manipulación de aquellos que de alguna manera lo están siguiendo, ¿no? La subsecuente historia de Israel, es decir, el desarrollo de la historia de Israel después de Moisés, probó que la profecía de Moisés era cierta. Y es que Dios iba a levantar a profetas, a hombres de Dios, que iban a profetizar y que iban a traer delante de Israel y de todas las naciones palabras de juicio, pero también palabras de reconciliación. Del mismo modo, Jesús también predijo que antes de su segunda venida muchos falsos profetas aparecerían. Esto no nos olvidemos nunca. En Marcos 13, 22 y en Mateo 24, 23 a 24 dice que muchos falsos profetas, no unos pocos o unos cuantos o no sé, alguna minoría, no, muchísimos falsos profetas vendrían y aparecerían. Y claro, la sucesión de años ha mostrado que sus palabras han dado en la diana. Que hay muchos que han prometido, como por ejemplo los testigos de Jehová, ¿no? Que dijeron que el Señor Jesucristo vendría en 1914, luego después, como ya no vino, pues cambiaron la profecía, ¿no? Y dijeron, bueno, es que sí, bueno, en realidad no, 1945. Cuando llegó 1945 las cosas siguieron igual, y entonces dijeron, bueno, pues, si lo pensan, no, sí, Jesús está, pero como si no estuviera, está, pero escondido, está esperando el momento, y así podemos... Claro, al final se dan cuenta de que han metido la pata al ovejón y esos son falsos profetas. Muchas personas continúan afirmando hablar por Dios. Es decir, se consideran profetas de Dios cuando de hecho lo que hacen es blasfemar contra Dios
a través de las mentiras que dicen sobre él. En segundo lugar, es importante que ya teniendo definidas estos conceptos de profecía y profeta, vayamos a una serie de líneas generales para interpretar la profecía. Claro, si abrimos la palabra de Dios, abrimos la Biblia y nos encontramos con un texto profético, pues puede ser confuso, ¿no? Si lo abrimos al azar, puede ser muy confuso. A continuación vamos a presentar algunas líneas generales que nos van a ayudar a una oportuna interpretación de la profecía. La primera idea, primera línea general, es que cuando vayamos a un texto profético de la palabra de Dios, investiguemos el contexto del libro, la fecha y el autor de ese libro. Antes de empezar a leer nada, sepamos quién es el que ha escrito esto, en qué circunstancias ha escrito esto, en qué fecha histórica ha sido escrito esto, ¿vale? ¿A quién está dirigido el oráculo profético? ¿Existe un tema unificador dentro del libro? ¿Cuándo fueron proclamadas o escritas las profecías? ¿Quién es el autor y qué podemos saber acerca de él? ¿Cómo entenderían los oyentes originales? Porque recordemos que esto son profecías que se dieron en su tiempo y que se vocalizaron, se verbalizaron. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo entenderían las personas de aquellos tiempos cuando escucharon las palabras de boca del profeta? Pues para ayudar a contestar estas cuestiones, es muy importante, ya lo dijimos el otro día, es importante tener una buena Biblia de estudio. Una buena Biblia de estudio o una introducción evangélica al Antiguo Testamento, que las hay. De hecho, nosotros tenemos ahí en la biblioteca alguna que otra introducción, que siempre viene bien antes de meternos dentro de harina, o sea, en lo que es en la masa de lo que tiene que ver con el texto profético. Por supuesto, mientras trabajamos sobre el texto bíblico mismo con mayor detalle, hemos de ajustar nuestro entendimiento original a las demandas del texto. Porque aunque estemos avalados por muchas herramientas de estudio excelentes, que tenemos muchísimos manuales acerca de los libros proféticos, están muy bien, hay muchísimos autores que se dedican a esto, debemos recordar siempre que solo el texto bíblico inspirado tiene la autoridad divina. Porque hay gente que coge y dice, no, el típico comentario que tenemos ahí, el Henry, ¿no? Que es un gran comentario, ¿vale? Que tiene sus cosas, sus sesgos, como todos los comentaristas humanos lo tienen, ¿vale? Pero hay personas que, no, es que es fuera del Matthew Henry, a mí no me saques. No voy a leer más allá del Matthew Henry porque el Matthew Henry es el mejor. O el de Kistenmaker. No, bueno, en fin. Lo que es verdaderamente autoritativo es la palabra de Dios. Los comentaristas, como pueden ser los pastores, como pueden ser los eruditos bíblicos, como pueden ser los estudiosos de la palabra de Dios, son comentarios, pero nunca son palabra de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿vale? En segundo lugar, vemos ahí también que tenemos que poner atención al contexto. O sea, cuando cogemos un texto bíblico, no hemos de verlo como una cuestión aislada. Tenemos que ver el contexto que hay antes y después de ese texto bíblico. Permite que las divisiones de párrafo y sección de una Biblia moderna te ayude de alguna manera a guiarte. Casi todas las Biblias hoy día tienen, ¿no?, esas divisiones un poquito que agrupan por temas que nos pueden ayudar al respecto. Las ediciones modernas de la Biblia normalmente añaden encabezados, subencabezados al texto para que los lectores podamos seguir más fácilmente el mensaje que está desplegando el autor, ¿verdad? Y si es una Biblia de estudio, pues lo vamos a ver incluso muchísimo mejor. Cuando realicemos un estudio en profundidad de un pasaje, es muy recomendable comparar varias segmentaciones de traducciones modernas del texto, ¿vale? Yo sé que nosotros somos de la Reina Valera de toda la vida. Nos hemos criado con la Reina Valera del 60, muchos de nosotros. Después hemos incluso llegado hasta el punto de la del 95, de la revisión. Ahora tenemos entre manos la del 2020, que hace poquito ya trajimos algunos ejemplares, os recordaréis. Pero de ahí no salimos. Sin embargo, hay otras traducciones que son también sumamente útiles. Ahí tenemos La Palabra, o tenemos la Nueva Versión Internacional, o tenemos Dios habla hoy, que siempre es bueno. Ahora, hoy día, con las aplicaciones que tenemos en nuestros tablets o en nuestros móviles, podemos acceder a un montón de textos alternativos de otras traducciones, y ahí podemos también poder hacer incluso contrastes de a ver por qué aparece esta palabra, cómo se tradujo esta palabra aquí y allá, e incluso podemos llegar a encontrar
significados interesantes. Si las principales traducciones modernas se muestran en desacuerdo sobre la división del texto, pues claro que también las hay, pues el intérprete lo que debe es investigar las razones de por qué existe esa discrepancia y pesar los temas por sí mismos. También es interesante que cuando vayamos al texto profético esperemos un lenguaje bastante figurativo, ¿vale? Las profecías, muchas de ellas tienen un lenguaje muy figurativo. La profecía es el lenguaje del juicio, ¿verdad? Es el lenguaje de la agonía, es el lenguaje del deseo, es el lenguaje de la celebración. Y como género emotivo que es la profecía, está lleno de imágenes poéticas, lleno de imágenes y expresiones exageradas en algunos casos. De hecho, muchos libros bíblicos de profecía están escritos en métrica poética hebrea, que tiene sus propias características. Las Biblias modernas castellanas, como las que manejamos, como la Reina Valera, ¿verdad?, normalmente señalan este hecho al lector desplegando el texto castellano, pues como, en líneas poéticas, ¿no? Lo vemos que ya no es una narrativa, sino que aparecen, pues, como los salmos o como los proverbios, ¿verdad?, con espacios alrededor del texto en lugar de bloques de texto en negro como en otras porciones de la Biblia. El uso profético de la métrica poética es una clara indicación de que uno debe esperar expresiones y simbolismos figurativos y poéticos. Si el autor pretendía que su lenguaje fuese entendido literalmente, entonces lo vamos a entender literalmente. Si quiso que sus palabras fuesen entendidas figurativamente o metafóricamente, del mismo modo lo vamos a entender de esa manera, lo vamos a ver en el texto de manera clara. Mientras estudiamos el texto, estamos buscando la intención consciente del autor divinamente inspirado. Eso siempre. ¿Cuál es la intención del autor? Muchas personas modernas, pues ¿qué es lo que prefieren? Pues prefieren leer el lenguaje literalmente. Y a veces es una barbaridad, porque hay expresiones que sabemos que son hiperbólicas, son expresiones de exageración, son expresiones poéticas, comparativas, metafóricas, símiles, que no se correspondan con la realidad y que si las interpretamos literalmente pues estaremos incurriendo en un grave error, como muchos intérpretes han hecho a lo largo de la historia y que después se han arrepentido más tarde, ¿no? El lenguaje hebreo de las escrituras es un lenguaje muy particular porque es un lenguaje muy proclive a hipérboles, a lenguaje figurativo, en el que el tipo de literatura que normalmente la gente suele leer como periódicos y revistas, como nosotros solemos leer y utilizar normalmente, no es igual. O sea, tenemos que tener en cuenta que la Biblia está construida, escrita, registrada en una cultura oriental, no en una cultura occidental como la nuestra. Por lo tanto, no queramos atraer a nosotros lo que fue creado hace más de 2000 años, como si fuese una novela más, o como si fuera una revista o un periódico más. Entonces, el lenguaje figurativo hay que tenerlo siempre en consideración. También hemos de distinguir, en el punto número 4, entre profecía condicional e incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Las profecías pueden darse como inalterables propósitos de Dios. Dios determina que eso es lo que va a pasar, o también las profecías pueden ser dadas como promesas o advertencias condicionales. Solo afirmaciones adicionales en el contexto nos van a clarificar si la profecía es condicional o incondicional. Las profecías condicionales a veces no se establecen explícitamente como un conjunto de condiciones implícitas. Sin embargo, una condición profética fundamental, al menos para el juicio y la bendición nacional, podemos encontrarla en Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículos del 7 al 10, nos dice lo siguiente: en un instante hablaré contra naciones y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Y fijaos, dice, pero... esa es profecía, ¿cómo? Condicional. Pero si estas naciones se convierten de su maldad con la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo, otra vez, pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Eso se llama profecía condicional, porque establece una condición para que esa profecía se cumpla o no, dependiendo del comportamiento de la nación.
Si estas condiciones implícitas para el juicio nacional no existieran, el profeta Jonás sería un mentiroso, ¿vale? Porque él proclamó lo siguiente. En Jonás 3:4 recordaréis que Jonás, ¿cuál era el mensaje que traía de parte de Dios? Después de todo lo que sucedió con el gran pez y todo esto, cuando ya al final entró en razón y fue a Nínive, ¿qué decía? Decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué pasó después? ¿Nínive fue destruida después de 40 días? Entonces, ¿Jonás era un mentiroso? Pues nos damos cuenta de que cuando la ciudad se arrepiente, entonces el Señor se apiada. Es decir, es una profecía condicional. De hecho, la conciencia de Jonás sobre la disposición misericordiosa de Dios es por la que no quiere precisamente ir a Nínive en primera instancia. Que luego le echa en cara a Dios. Yo ya sabía que si yo iba y predicaba el arrepentimiento, tú los ibas a perdonar. Que es lo que ya dentro de poco nos toca una serie de sermones sobre Jonás muy interesantes. Jonás esperaba evitar ofrecer a los ninivitas cualquier oportunidad de arrepentirse. Esta profecía condicional demuestra la manera misteriosa en la que el Dios soberano y omnisciente interactúa con criaturas finitas como nosotros. Si Dios sabe definitivamente que los ninivitas se iban a arrepentir, ¿por qué hace que Jonás anuncie su destrucción? Os preguntaréis. Si Dios ya sabe lo que va a pasar de antemano, ¿para qué hace que Jonás predique o profetice? Pues es porque escuchar la destrucción que merecen es el medio divinamente escogido para que se arrepientan. En los soberanos propósitos de Dios, el anuncio profético del juicio a veces sirve precisamente para abrir la espita de la misericordia divina. Y en otros casos, la profecía sirve solo para incrementar la culpabilidad de los seres humanos rebeldes. Otros ejemplos de profecías condicionales pues, incluyen también la destrucción de Jerusalén o, por ejemplo, la enfermedad de Ezequías. ¿Recordáis? De ese rey, cuando Dios le dice, ciertamente morirás. ¿Y Ezequías qué hace? Se postra delante del Señor y le ruega, Señor, por favor, sáname de esta enfermedad, no me dejes morir. Y al final el Señor, ¿qué hace? Por misericordia, le dice, pues te daré tantos años más de vida. Pero eso no quiere decir que Dios mintiese, sino que se trata de una profecía, una vez más, una profecía condicional, supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos relacionados casi todos con el tema del arrepentimiento y la contrición. A continuación, también es importante que tengamos en cuenta cuál era la audiencia general, hacia quién iba dirigida esa profecía de manera concreta. Hemos de buscar entender quiénes eran los que estaban recibiendo la transmisión profética. Antes de buscar implicaciones para nosotros en la actualidad, ¿no? Porque también hemos de encontrar en esa profecía también algo con lo que nosotros también trabajar, sobre todo en la predicación, para aplicarlo a la vida cristiana, hemos de entender, en primer lugar, el profeta a quién hablaba. Uno debe ser muy cuidadoso a la hora de distinguir la profecía de eventos específicos e irrepetibles de los patrones subyacentes de los tratos de Dios con la humanidad. Es decir, Dios no es caprichoso. Dios no es un Dios caprichoso como los dioses del Olimpo, ¿no? Por lo que las características desplegadas por Dios en los textos proféticos pueden estar conectadas con situaciones similares actuales. Por ejemplo, la responsabilidad de las naciones rebeldes, la preservación de un remanente fiel, la aparente tardanza en el juicio de Dios sobre los malvados. Un ejemplo específico es la declaración profética reiterada de la fidelidad de Dios hacia Israel. Dios siempre se muestra fiel para con Israel, aunque Israel, lógicamente, pues no, pues es más bien desleal, ¿no? Incluso cuando constantemente abandonan el culto a Dios, Dios siempre permanece fiel. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué situación análoga podemos nosotros ver hoy día? Pues muchas veces la iglesia también, la iglesia visible, nosotros somos los que fallamos al demostrar consistentemente la verdad del Evangelio, pero sabemos que Jesús ha prometido que edificará su iglesia y que nada ni nadie podrá detener el avance decisivo, definitivo y la consumación futura de su reino. También hemos de determinar las predicciones cumplidas o incumplidas, es decir, si existe en el texto, en muchos textos proféticos vamos a ver referentes escatológicos,
es decir, de los últimos tiempos. Si existe una idea de los últimos tiempos en el texto, puede ser muy difícil en algunos casos determinar el estado de su cumplimiento. Esto casi siempre tiene que ver con el Apocalipsis y con algunos textos proféticos del mismo Señor Jesús en los Evangelios, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, en qué punto nos encontramos, ¿no? De estas profecías de los últimos tiempos? ¿Estamos ya? ¿Todavía tienen que venir más cosas? ¿Es principio de dolores? ¿El Señor viene pronto? ¿El Señor todavía tiene cosas que hacer con su pueblo y todavía no ha llegado el momento? Mucha gente que nos preguntamos muchas veces eso, porque en muchos de los casos, tal y como está el mundo, pues quisiéramos que viniese ya, ¿no? El Señor, ven ya y llévanos contigo. Entonces, cuando leemos un texto bíblico, sobre todo ya lo veremos en Apocalipsis, posiblemente para finales de año, principios del año que viene, también en los estudios bíblicos de la reunión de oración, veremos también hasta qué punto hay profecías que se han cumplido ya del Apocalipsis y profecías que todavía están por cumplirse. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Cuando sea posible, hemos de permitir que el Nuevo Testamento sea nuestra guía sobre el cumplimiento de profecías mesiánicas y escatológicas del Antiguo Testamento. En lo que se refiere a las profecías de Jesús, sí, muchas del Antiguo Testamento, por no decir prácticamente todas, enfocadas a la persona del Señor Jesucristo, se han cumplido. De hecho, si vamos a Mateo, que es uno de los evangelios que más utiliza textos del Antiguo Testamento para señalar, para remachar, ¿no?, diferentes realidades del ministerio de Jesús, ahí está muy claro, ¿verdad?, que el tema mesiánico es algo que se va cumpliendo en el Nuevo Testamento. También hemos de notar el valor apologético de la profecía, porque en la predicación primitiva cristiana, los apóstoles apelaron al cumplimiento de la profecía como el divino imprimatur del evangelio cristiano. Siglos más tarde, el matemático y filósofo francés Blaise Pascal apeló a la profecía cumplida como prueba de la confiabilidad del cristianismo. El cristianismo era fiable, ¿en qué sentido? En el que muchas profecías, por no decir prácticamente todas las profecías de la palabra del Señor, habían sido cumplidas. Todavía hoy como cristianos apelamos, ¿verdad?, al milagroso cumplimiento de las predicciones de la Biblia. Fijaos lo que decía Pascal, decía: veo muchas religiones contradictorias y consecuentemente todas falsas salvo una. Cada una desea ser creída sobre su propia autoridad y amenaza a los incrédulos. Por tanto, no las creo. Todos pueden decir esto, cada uno puede autoproclamarse un profeta. Pero veo que en la religión cristiana las profecías son cumplidas. Y esto es algo que no todo el mundo puede hacer. Yo recuerdo una conversación que tuve con un profesor de religión en el instituto. Y mientras él asumía, ¿no?, es un poquito así, que tuvimos buen rollo, ¿no? Imaginaos, yo tenía 15 años, tendría. Pero yo ya me gustaba meter la cuña en el mismo instituto, ¿no? Y estábamos hablando, ¿no?, sobre el libro de Daniel. Y mientras él asumía que había una fecha tardía para ese libro de Daniel, le pregunté: ¿los eruditos no datan tardíamente el libro de Daniel porque asumen que las profecías de varias batallas y gobernantes son demasiado precisas como para haber sido elaboradas cientos de años de anterioridad a aquellos eventos? Claro, él admitió que ese era el caso. Los eruditos escépticos etiquetan esta clase de profecía con la frase latina vaticinium ex evento, lo que significa es predecir tras el evento. Ellos dicen, los que son escépticos dicen, no, es que claro, esto lo escribieron ya cuando las cosas habían pasado. Sí, es muy fácil profetizar, claro, pero eso no funciona así, porque uno sabe exactamente el momento histórico en el que fueron escritas las palabras y el tramo de tiempo que existía entre la profecía y el hecho en sí profetizado. Y por último, y así terminamos, otra línea general que hemos de tener en cuenta a la hora de interpretar textos proféticos es entender la diferencia que existe entre la era profética del Antiguo Testamento y la era profética del Nuevo. Como los profetas a veces hablaban sobre pocos espectaculares temas cotidianos en la era del Antiguo Testamento, como podían ser las asnas perdidas del padre de Saúl, indudablemente existen muchas profecías que nunca fueron escritas. Las que han sido registradas y preservadas, sin embargo, son conocidas como respiradas por Dios. El texto que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, 16. La palabra es, en griego, theopneustos, es respirado por Dios. Del mismo modo, los escritos de los apóstoles de la iglesia primitiva
y también sus compañeros y asociados son recibidos como únicamente inspirados y autoritativos. Y como las profecías continuaron durante y tras la escritura del Nuevo Testamento e incluso hoy, necesitamos notar que el continuo don de la profecía cristiana es muy diferente del de las profecías inscritas que tenemos en la Biblia. Toda la profecía post-Nuevo Testamento debe ser medida y tamizada, cribada, filtrada por la Iglesia de acuerdo al estándar de las Escrituras. Así que si alguien dice que profetiza algo, lo primero que hay que ir es coger esa profecía o supuesta, presunta profecía y ver qué dice la palabra. Y ahí sabremos si la cosa es verdad o no es verdad. La palabra de Dios siempre es el modelo, ¿no? Es el tamiz a través del cual hemos de saber discernir ese tipo de cosas. Pablo escribe lo siguiente en 1 Tesalonicenses 5 del 20 al 21, y con esto ya termino: no menospreciéis las profecías, examinando todo y retened lo bueno. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el tema de hoy? Sobre la profecía en líneas generales, ¿vale? Esto es una cosa muy básica. Hay manuales que esto lo desarrollan muchísimo más, de una manera más sesuda, pero un poquito para que lo tengamos esto muy en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues la semana que viene seguimos con la profecía, pero de manera específica vamos a hablar acerca de la tipología, los diferentes tipos que aparecen en el Antiguo Testamento y que se corresponden con figuras, principalmente con el Señor Jesucristo en el Nuevo. También tenemos a Juan el Bautista, al que se le considera el Elías, todo esto. Eso es lo que vamos a un poquito a trabajar la próxima semana.